Coronavirus, gripe porcina, gripe aviar, ¿qué son todos estos? Pues peligros biológicos, el tema de esta semana. Y quédate para que sepas más porque tenemos dos invitadas de lujo. Vamos a ver. Throw on your boardies and grab your board. Shortboard, longboard, fishboard, fuck. The waves are cranking, it's time to charge. Sí, como ya sabes, en este 2020 EPSICA te trae temas semanales de seguridad y salud en el trabajo. Los lunes por la tarde publicamos el tema y tienes toda la semana para participar a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube o por cualquier red social, incluso a través de grupos de WhatsApp, para participar, debatir, discutir y aportar todas tus ideas. ¿Y el tema de esta semana cuál era? Los peligros biológicos. Sí, porque como te dije, los lunes publicamos el tema, tienes toda la semana para participar y los domingos publicamos el video final. Esta semana, que eran los peligros biológicos, muy de moda el coronavirus, vamos a ver porque tenemos dos grandes invitadas. Pero antes de hablar o de conversar con ellas o escuchar lo que ellas tienen que decir, vamos a definir un concepto primordial. ¿Qué carrizo es eso de peligro biológico? Son todos aquellos organismos o sustancias de organismos que puedan causar daño a las personas. Los podríamos diferenciar o separar en microorganismos y en macroorganismos. Los microorganismos, cosas como virus, bacterias, hongos, parásitos, riquecias. Y los macroorganismos, cosas como roedores, ratas, ratoncitos, animales como serpientes, escorpiones, abejas, avispas o cualquier cosa por el estilo. Por eso, las organizaciones deben tomar en cuenta, identificar que existe un peligro biológico y tomar medidas de control para evitar que ocurran algún tipo de enfermedades. Pero vamos a escuchar a la primera doctora que nos va a hablar, que es la doctora María Horta. Ella nos va a dar unos conceptos o unas definiciones básicas. Adelante, doctora. Los peligros biológicos se pueden entender mejor a través de la definición de la cadena epidemiológica. Cuando hablamos de la cadena epidemiológica estamos hablando de una serie de elementos que se pueden denominar eslabones para que se suceda una infección o un proceso patológico en el individuo. Cuando nos referimos a esa cadena epidemiológica, podemos hablar entonces desde el agente causal, que puede ser un microorganismo, es decir, un agente vivo, o producido por agentes inanimados, sustancias químicas, medios físicos, que son los que van a producir la lesión. A través de esto, el agente causal puede tener desde lo que es la fuente donde él se encuentra, que puede ser el reservorio humano, un reservorio animal, a el propio ambiente donde él va a permanecer latente hasta llegar a el hospedero. Posteriormente están los mecanismos en que estos agentes causales nos van a producir la enfermedad o nos van a llegar al hospedero. Pueden ser mecanismos de transmisión directa, cuando hablamos, por ejemplo, del contacto directo, persona a persona o persona animal, o mediante el contacto indirecto. Cuando hablamos indirecto, nos estamos refiriendo principalmente a vehículos, lo que son los vectores. Por ejemplo, las garrapatas pueden ser vectores de varias bacterias que causan enfermedad tanto en los animales como en el ser humano. También estamos hablando de los zancudos, que transmiten, por ejemplo, el virus del dengue, que transmiten el protozoario que causa el paludismo. También podemos hablar incluso de lo que son los fómites. Los fómites son todas esas superficies de contacto directo con el agente causal, donde él permanece, aunque no se multiplique, se encuentra latente, y de forma indirecta el hospedero puede contactar la superficie y contaminarse. Tenemos también entonces, después de ese medio de transmisión, la definición de quién es el hospedero. Cuando hablamos de hospedero estamos hablando de ese individuo o ese ser que se va a infectar o va a contaminarse o sufrir la lesión, y posteriormente, dependiendo de las condiciones de ese huésped, se va o no a desarrollar la enfermedad y o lesión dentro de él. Hay factores como es la inmunidad, como las condiciones del microorganismo también, que es el agente causal, si es virulento o muy patógeno,
para que todo este ciclo de la cadena epidemiológica logre llevar desde el inicio de la transmisión hasta el final, que es el desarrollo de la enfermedad en el hospedero. Todo este ciclo es importante para que podamos entender, tanto en la medicina ocupacional como en nuestro día a día, que muchas de nuestras enfermedades están relacionadas con varios elementos, y cortando alguno de esos elementos de la cadena podemos interrumpir la transmisión. Con esto quiero ahora abordar lo que se refiere al término de endemias, epidemias y pandemias. ¿Por qué? Porque a partir de esta cadena epidemiológica se infectó a un individuo. Por ejemplo, puede ser un coronavirus o puede ser por el virus de la parainfluenza o de la influenza, pero en ese momento, cuando ocurre la circulación de un agente causal en un ambiente que se encuentra durante todas las estaciones del año ahí, independientemente del tiempo, hablamos de endemia. Entonces, por ejemplo, tenemos casos endémicos de episodios de gripe o de resfriados por los microorganismos circulantes en nuestro entorno. Cuando hablamos de epidemia, la epidemia la definimos por un aumento rápido, progresivo, por alcanzar un pico en el número de casos que posteriormente comienzan a descender, lo que significa que una epidemia puede ser una endemia que salió de control o el número de casos se influenció por las condiciones estacionales o ambientales o laborales. Cuando ya definimos el término de pandemia, que es al que todo el mundo tiene miedo, estamos refiriéndonos a que ese proceso que pudo haber sido desde una endemia o que genera anualmente epidemias como la influenza estacional, por ejemplo, comienza a trascender fronteras. Generalmente cuando ocurren estas pandemias ya no son los microorganismos tradicionales que la producen, sino cuando hay mutación en ellos que los hacen más contagiosos, más agresivos y comienzan a atravesar las fronteras porque la humanidad o el ser humano no tiene defensas o un registro sobre virus similares. Entonces, cuando hablamos de pandemia, estamos refiriéndonos a que hubo un cambio en ese ciclo de ese agente y se ha empezado a transmitir más allá de las fronteras habituales de un país. Ahora, ¿por qué ocurren las epidemias y sobre todo las pandemias? Cuando necesitamos entender el término zoonosis para darle la importancia a esta definición. Cuando hablamos de zoonosis, se refiere a que hay procesos que están muy estrechamente relacionados entre el animal y el ser humano. Siempre ha habido, dependiendo incluso de las ocupaciones, más exposición o no a estos procesos. Infecciones que se transmiten de los animales al ser humano, sobre todo ya sea por los hábitos cotidianos, por la cultura, la sociedad en la que está o por el entorno laboral. Entonces, todas estas zoonosis son esas infecciones que van a pasar del animal al ser humano. Cuando ocurre, generalmente son cepas o un grupo particular de virus o de bacterias que van a mutar precisamente por pasar de un organismo diferente que es el animal al ser humano y nos van a generar estos brotes. Entonces, conociendo el término zoonosis, nosotros podemos entender otra de las formas de controlar las epidemias y las pandemias, y es mediante las medidas preventivas en nuestro día a día y durante nuestra jornada laboral. Habló para ustedes la doctora María Horta, soy internista infectólogo. Me pueden seguir a través de mis redes sociales, @DRA_María_Horta. Muy bien, excelente la intervención de la doctora María Horta. Nos ha aclarado algunos términos que muchas veces confundimos: epidemia, pandemia, endemia, zoonosis, vector y qué es todo eso.
De hecho, entendiendo que un vector puede ser un ratón, una rata, un chipo, un zancudo, cosas por el estilo, nos damos cuenta de lo importante que es controlar este tipo de cosas en las organizaciones. De hecho, hablando de las organizaciones y desde el punto de vista de salud y seguridad laboral, tenemos otra excelente invitada que es la aliada doctora Esther Sandrea. Ella es de Symbio, empresa aliada con Epsica. Vamos a ver qué nos trae la doctora Esther Sandrea el día de hoy. Adelante, doctora. Hoy vamos a hablarles acerca de los peligros biológicos. Puedes imaginar que en todos los ambientes de trabajo hay peligros biológicos que puedan afectar potencialmente la salud de las personas. ¿Podrías imaginar que tanto los médicos como las enfermeras y los cuidadores de salud están expuestos a ellos? Eso es muy frecuente, pero también hay otras profesiones en las cuales podemos encontrarlos. Y por ejemplo, las personas que manipulan alimentos, como los carniceros, los que preparan comida, también las personas que se dedican al cuidado personal, como los peluqueros, los quiropedistas, incluso las manicuristas, están expuestas a peligros biológicos. Y aquellas personas que hacen mantenimiento de las oficinas o trabajan en edificios enfermos, los agricultores, todos ellos están potencialmente expuestos a estos peligros y pueden contraer enfermedades relacionadas con microorganismos. ¿Y qué podemos hacer en los ambientes de trabajo para minimizar las enfermedades o los riesgos de exposición a peligros biológicos? Pues lo primero, como siempre, los controles de ingeniería. Debemos conocer muy bien los procesos de trabajo y los procesos peligrosos de estas profesiones para poder crear barreras y cambiar sistemas que puedan minimizar y controlar este tipo de microorganismos o animales, por ejemplo. También debemos capacitar a nuestros trabajadores en relación a cuáles son las consecuencias a la salud de exponerse a los peligros biológicos a los cuales con los cuales ellos están trabajando. Otra medida fundamental sería el uso de equipos de protección personal, guantes, lentes, bragas. La medición también de la polvosidad de los ambientes de trabajo, de las enzimas presentes que puedan afectar la salud respiratoria o la salud dermatológica de nuestros trabajadores. Y por supuesto, medidas preventivas como el lavado de manos y la inmunización juegan un papel fundamental en la minimización de todos estos peligros de los ambientes de trabajo. Los invito a revisar nuestras redes en Epsica y en Symbio para observar cuál es la correcta técnica de lavado de manos, el cual es una herramienta fundamental para evitar la transmisión de todo tipo de microorganismos. Hablo para ustedes la doctora Esther Sandrea de Symbio. Los invito a visitar nuestras redes a través de Instagram y Facebook. Gracias, doctor Esther Sandrea, por esa maravillosa intervención. Y entonces entendemos que dependiendo del tipo de trabajo, el trabajador o la trabajadora puede estar expuesto a diferentes peligros biológicos. Pero en estos días discutíamos en los grupos de WhatsApp si este tipo de eventos, como es el caso del coronavirus, en un aeropuerto, tiene que ser una respuesta de los médicos o debe ser una respuesta de las brigadas de las unidades Hazmat. Yo creo que es un trabajo en conjunto y que ciertamente, como sostiene el colega Pablo Castillo desde Argentina, que él dice que es un trabajo de un procedimiento cotidiano de los médicos, posiblemente lo sea cuando tenemos cualquier tipo de enfermedad relativamente común, pero en casos de alerta de epidemia o cuando ya el peligro biológico pueda salirse de control, debe apoyar y deben intervenir los equipos de las unidades de materiales peligrosos. Así fue en el caso del ébola. Y así ha venido siendo recientemente en el caso del coronavirus tan nombrado en estos días. De hecho, hay un capítulo de esa famosa serie de emergencias médicas llamado ER, que el hospital es contaminado por algún producto y la división de materiales peligrosos o la unidad de materiales peligrosos apoya a los médicos. Es importante entonces que trabajen en sinergia. Como tú sabes, el área de materiales peligrosos es una de las áreas que me apasiona, que me gusta, una respuesta a emergencia, y te recomiendo que veas o que consultes como referencia la norma NFPA 473, que precisamente habla de la respuesta del personal médico en caso de emergencias con materiales peligrosos. Incluso es el curso donde he tenido oportunidad de ser instructor por mayor número de veces en la Universidad de Texas en los cursos del Servicio de Extensión de Ingeniería.
Recuerda siempre la importancia del lavado de manos y de protegerse, eliminando, sustituyendo, controlando, haciendo medidas de control administrativo y por supuesto utilizando los equipos de protección personal, como ya explicó la doctora Esther Sandrea. Y sumamente importante, mira, ve, el lavado de las manos. No te olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita y por supuesto participar. Escribe ahí cuáles son tus comentarios, porque de tus aportes seguimos creciendo. Muchísimas gracias.